Hoy vamos a contar la historia de un hombre que respondió una llamada equivocada, pensando que sería solo un error más en su día. Pero del otro lado de la línea, una voz desconocida le susurró palabras que cambiarían todo. Quédate conmigo, solo por hoy. Lo que comenzó como una confusión se transformó en algo que ninguno de los dos pudo controlar. Una conexión que desafió la lógica, el tiempo y todas las barreras que habían construido para protegerse del mundo. Si te gustan nuestras historias y quieres ayudarnos a seguir trayendo contenido intenso como este, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu like y escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para nosotros y nos permite seguir contando historias que tocan el corazón. Historias sobre encuentros inesperados, segundas oportunidades y conexiones que cambian vidas. Se llamaba Diego, tenía 32 años y llevaba casi 6 meses viviendo en una rutina que lo estaba consumiendo lentamente. Trabajaba como programador en una empresa de desarrollo de software en Barcelona. No era un mal trabajo. El sueldo era decente, el ambiente era tolerable y tenía cierta flexibilidad para trabajar desde casa algunos días de la semana. Pero había algo en esa rutina que lo estaba vaciando por dentro. Cada día era igual al anterior. Despertar, café, computadora, reuniones interminables, más código, más problemas que resolver, y luego la noche llegaba, y él se quedaba solo en su apartamento, mirando la pantalla de su teléfono sin tener a nadie a quien llamar. Diego había terminado una relación hacía casi un año, 5 años con la misma persona, planes de futuro, conversaciones sobre casas y familias, y luego todo se derrumbó en una tarde de octubre, cuando ella le dijo que ya no sentía lo mismo. No hubo gritos, no hubo drama, solo una conversación tranquila y devastadora que lo dejó flotando en un vacío que aún no sabía cómo llenar. Desde entonces había intentado seguir adelante. Había salido con algunas mujeres que conoció en aplicaciones de citas, conversaciones superficiales, cenas incómodas, intentos forzados de conexión que nunca llevaban a nada real. Y después de un tiempo, simplemente dejó de intentarlo. Se resignó a la soledad. Se convenció de que tal vez eso era lo que le tocaba. Trabajo, rutina, soledad, nada más. Era un martes por la tarde cuando todo comenzó. Diego estaba en su apartamento, sentado frente a su computadora, revisando líneas de código que parecían no tener fin. Afuera, Barcelona brillaba bajo el sol de primavera, pero él apenas había salido en todo el día. Su teléfono estaba en modo silencioso sobre el escritorio. No esperaba ninguna llamada. Nunca esperaba llamadas, pero el teléfono vibró. Diego levantó la vista, vio un número desconocido en la pantalla y dudó. Normalmente ignoraba las llamadas de números desconocidos. Siempre eran vendedores, encuestas o peor, estafadores intentando sacarle dinero. Pero algo en ese momento lo hizo contestar. Tal vez fue el aburrimiento, tal vez fue la curiosidad, o tal vez fue simplemente el deseo inconsciente de romper la monotonía de su día. Deslizó el dedo sobre la pantalla y se llevó el teléfono al oído. «Hola», dijo, con voz neutral. Hubo un silencio del otro lado, un silencio largo, incómodo, como si quien llamaba estuviera dudando si hablar o colgar. Diego estaba a punto de terminar la llamada cuando escuchó una voz de mujer, suave, pero cargada de algo que él no supo identificar de inmediato. Tristeza, desesperación, vergüenza. «Lo siento», dijo ella con voz temblorosa. «Creo que marqué el número equivocado. Diego debería haber dicho, no hay problema, y colgado. Eso era lo lógico, eso era lo que cualquier persona haría». Pero algo en esa voz lo detuvo. Había una vulnerabilidad en ella que lo golpeó de una manera inesperada. «No te preocupes», respondió él
en lugar de colgar. Pasa todo el tiempo. Otro silencio. Diego esperó, sin saber por qué no estaba terminando la llamada. Y luego ella habló de nuevo, pero esta vez su voz sonaba diferente, más frágil, más rota. ¿Puedo pedirte algo extraño?, preguntó ella. Diego frunció el ceño, sintiendo cómo la curiosidad se mezclaba con la cautela. «Depende de qué tan extraño sea», respondió él, intentando sonar ligero. Ella soltó una risa amarga, triste, como si se estuviera burlando de sí misma. «Probablemente muy extraño, pero ¿podrías quedarte en la línea? Solo por unos minutos. No quiero estar sola ahora mismo». Diego se quedó paralizado. No esperaba eso. No tenía idea de cómo responder. Todas las alarmas racionales en su cabeza le gritaban que colgara, que no se involucrara, que esto era raro y potencialmente peligroso. Pero había algo en la honestidad cruda de esa petición que lo desarmó por completo. «Está bien», dijo él, antes de que su cerebro pudiera detenerlo. «Me quedo». Escuchó cómo ella respiraba del otro lado. Una respiración profunda, temblorosa, como si estuviera intentando no llorar. Diego no sabía qué decir, no sabía si debía hablar o simplemente quedarse en silencio. Así que esperó. «Gracias», susurró ella después de unos segundos. «No sabes cuánto significa esto». «¿Estás bien?», preguntó Diego, sintiendo cómo la preocupación crecía en su pecho. Ella soltó otra risa triste. «No, pero no es tu problema. Eres un extraño. Ni siquiera sé quién eres». «Soy Diego», dijo él, sin saber por qué sentía la necesidad de presentarse. «Lucía», respondió ella con voz suave. Hubo otro silencio, pero esta vez fue diferente, menos incómodo, más expectante. «¿Qué pasó, Lucía?», preguntó Diego, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Ella respiró hondo, como si estuviera decidiendo cuánto decir. «Hoy es un día difícil, muy difícil, y no tengo a nadie con quien hablar. Mis amigas están ocupadas, mi familia está lejos, y yo solo necesitaba escuchar una voz humana, alguien que me recordara que no estoy completamente sola». Diego sintió cómo algo en su pecho se apretaba. Conocía esa sensación. La había vivido 1000 veces en los últimos meses. Esa soledad aplastante que te hace cuestionar si realmente importas, si alguien notaría si desaparecieras. «No estás sola», dijo él, con voz firme pero suave. «Estoy aquí». Lucía no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más calmada, más aliviada. «Gracias, Diego, de verdad». Hablaron durante media hora. Al principio, la conversación fue cautelosa, como dos desconocidos tanteando el terreno, pero lentamente las barreras comenzaron a caer. Lucía le contó que vivía en Barcelona también, que trabajaba como diseñadora gráfica en una agencia pequeña, que había tenido un día terrible en el trabajo, con un cliente que la había hecho sentir incompetente e invisible, y que cuando llegó a su apartamento vacío, simplemente no pudo soportar la soledad. Diego le contó sobre su trabajo, sobre su rutina monótona, sobre la relación que había terminado hacía un año y cómo todavía no había logrado superarla del todo. Y mientras hablaban, algo extraño pero hermoso comenzó a suceder. Dos extraños, conectados por una llamada equivocada, compartiendo vulnerabilidades que normalmente nunca compartirían con nadie. «Es raro», dijo Lucía en algún momento. «No te conozco, pero siento que puedo hablar contigo de una manera que no puedo con la gente que sí conozco». «Tal vez porque no hay expectativas», respondió Diego. «No tienes que impresionarme, no tienes que fingir que estás bien. Puedes simplemente ser». «Exactamente», dijo ella, con una sonrisa audible en su voz. Cuando finalmente colgaron, Diego se quedó sentado en su escritorio durante varios minutos,
mirando la pantalla de su teléfono. No tenía el número de Lucía guardado. No sabía si volvería a hablar con ella, pero algo dentro de él había cambiado. Por primera vez en meses se sentía menos solo. Esa noche, mientras intentaba dormir, su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. «Hola, Diego, soy Lucía. Sé que esto es extraño, pero ¿podríamos hablar de nuevo mañana? Solo si quieres. No te sientas obligado». Diego sonrió en la oscuridad de su habitación. Escribió una respuesta rápida. «Sí, me gustaría». Y así comenzó algo que ninguno de los dos esperaba, algo que desafiaría todo lo que creían saber sobre el amor, la conexión y las segundas oportunidades. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Los días que siguieron a aquella primera llamada fueron diferentes para Diego. No es que su vida hubiera cambiado de manera visible. Seguía despertándose a la misma hora, sentándose frente a la misma computadora, escribiendo las mismas líneas de código que parecían no tener fin. Seguía viviendo en el mismo apartamento pequeño, en el barrio de Gracia, con las mismas paredes blancas y vacías que nunca se había molestado en decorar. Pero algo dentro de él era diferente. Había una anticipación que antes no existía. Una razón para mirar su teléfono que iba más allá de revisar correos del trabajo o notificaciones sin importancia. Lucía y él comenzaron a hablar todos los días. Al principio eran llamadas cortas, 15 minutos durante el almuerzo, media hora antes de dormir. Conversaciones que comenzaban con temas superficiales, pero que rápidamente se sumergían en territorios más profundos. Lucía le contó sobre su infancia en Valencia, sobre cómo había crecido en una familia grande y ruidosa donde siempre había alguien hablando, siempre había movimiento, siempre había vida, y cómo, al mudarse a Barcelona 5 años atrás para perseguir su carrera como diseñadora, se había encontrado con un tipo de soledad que nunca había experimentado antes. «Es extraño», le dijo ella una noche, mientras Diego estaba acostado en su cama con el teléfono pegado al oído. «En Valencia siempre me quejaba del ruido, de que nunca podía tener un momento de paz, y ahora que vivo sola en Barcelona, daría cualquier cosa por escuchar a mi madre gritando desde la cocina o a mis hermanos peleándose por el control remoto». Diego entendía esa sensación mejor de lo que ella imaginaba. Él también había crecido rodeado de familia, padres cariñosos, 2 hermanas mayores que siempre lo molestaban, pero que también lo protegían. Y luego se había mudado a Barcelona para la universidad, había conseguido trabajo, y de alguna forma se había quedado atrapado en esta ciudad donde conocía a mucha gente, pero no tenía a nadie realmente cercano. «Creo que eso es lo más difícil de vivir lejos», dijo Diego. «No es solo la distancia física, es que la gente que te conoce de verdad está lejos. Y aquí, por más amigos que hagas, siempre sientes que hay una parte de ti que no ven. Una parte que solo conocen las personas con las que creciste». «Exacto», respondió Lucía con voz suave. «Es como si estuvieras viviendo 2 vidas. La persona que eres aquí y la persona que eras allá. Y nunca logran conectarse del todo». Hablaron durante horas esa noche, sobre familias, sobre carreras, sobre sueños que habían tenido cuando eran más jóvenes y que ahora parecían ingenuos o inalcanzables. Lucía le contó que de niña quería ser artista, que pasaba horas dibujando en cuadernos, imaginando que algún día sus obras estarían en galerías y museos. Pero luego la realidad se impuso, las cuentas que pagar, la necesidad de estabilidad, y terminó haciendo diseño gráfico corporativo, creando logos y folletos para empresas que nunca recordaría. «No es que lo odie», dijo ella, «pero a veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera sido más valiente?
si hubiera perseguido lo que realmente quería en lugar de lo que era seguro. Diego sintió cómo esas palabras resonaban en su propio pecho. Él también había tomado el camino seguro. Programación, buen sueldo, estabilidad. Pero había momentos en los que se preguntaba si eso era realmente vivir o solo existir. Tal vez no es demasiado tarde, dijo él. Tal vez todavía puedes hacer ambas cosas. Trabajar para pagar las cuentas, pero también crear para ti, para tu alma. Lucía se quedó en silencio durante unos segundos. Luego soltó una risa suave. Eres optimista, Diego. O tal vez solo estoy tratando de convencerme a mí mismo de lo mismo, respondió él, sonriendo en la oscuridad. Pasaron 2 semanas de llamadas diarias antes de que Diego finalmente preguntara algo que había estado rondando en su mente desde el principio. ¿Por qué no nos encontramos? Vivimos en la misma ciudad. Sería más fácil hablar en persona que por teléfono. Hubo un silencio largo del otro lado. Diego sintió cómo su corazón se aceleraba, preguntándose si había cruzado una línea invisible. Pero luego Lucía habló, con voz temblorosa. «Tengo miedo», admitió ella. «¿De qué?» «De que si nos conocemos en persona, esto desaparezca. De que la conexión que tenemos por teléfono no funcione cara a cara. O peor, de que me veas y te decepciones». Diego sintió como algo en su pecho se apretaba. Conocía ese miedo. Lo había sentido 1000 veces en los últimos meses, cada vez que intentaba conectar con alguien nuevo. Lucía, no me voy a decepcionar. Y aunque las cosas sean diferentes en persona, eso no significa que sean peores, solo diferentes. Ella respiró hondo. ¿Y si no funcionamos en la vida real? ¿Y si esto solo es bueno porque estamos escondidos detrás de nuestras voces? Entonces al menos lo habremos intentado, respondió Diego. Pero si no lo intentamos, siempre nos quedaremos preguntándonos qué habría pasado. Lucía se quedó en silencio durante varios segundos. Luego, con voz apenas audible, dijo, «Está bien, encontrémonos». Quedaron en verse el sábado siguiente. Un café en el barrio gótico, a medio camino entre los apartamentos de ambos. Diego pasó toda la semana nervioso. Cambiaba de ropa 5 veces antes de salir de casa cada mañana, aunque sabía que no la vería hasta el fin de semana. Revisaba su teléfono constantemente esperando que ella no cancelara. Y por las noches, cuando hablaban, intentaba descifrar cualquier indicio en su voz que le dijera qué estaba sintiendo ella. El sábado amaneció soleado. Barcelona brillaba bajo un cielo azul sin nubes, con ese tipo de luz dorada que hace que la ciudad parezca salida de una postal. Diego se levantó temprano, se duchó, se afeitó y pasó media hora decidiendo qué ponerse. Finalmente eligió unos jeans oscuros y una camisa azul clara que sus hermanas le habían dicho que le quedaba bien. Se miró en el espejo, respiró hondo y salió de su apartamento. Llegó al café 15 minutos antes de la hora acordada. Se sentó en una mesa junto a la ventana, pidió un café que no tocó y esperó. Cada vez que la puerta se abría, su corazón se aceleraba. Cada vez que una mujer entraba, se preguntaba si era ella. Y luego, exactamente a las 4 de la tarde, la puerta se abrió y entró una mujer que hizo que todo el aire abandonara sus pulmones. Era más hermosa de lo que había imaginado. No en el sentido convencional de belleza perfecta y pulida. Era hermosa de una manera real, humana. Tenía el cabello castaño ondulado, recogido en un moño desprolijo. Ojos marrones grandes que miraban alrededor con nerviosismo visible. Y llevaba un vestido sencillo color crema con una chaqueta de mezclilla. Se detuvo en la entrada, mirando a su alrededor, y cuando sus ojos se encontraron con los de Diego, ambos se quedaron congelados. Lucía sonrió, una sonrisa tímida, nerviosa, pero genuina. Diego se levantó, sintiendo cómo sus piernas apenas respondían,
y le hizo una señal. Ella caminó hacia la mesa y cuando llegó frente a él, se quedaron de pie durante unos segundos que se sintieron eternos, simplemente mirándose. «Hola», dijo ella finalmente, con la misma voz suave que Diego había aprendido a conocer por teléfono. «Hola», respondió él, sintiendo cómo una sonrisa tonta se dibujaba en su rostro. Se sentaron. Los primeros minutos fueron incómodos. Ninguno de los dos sabía exactamente qué decir. Todas las conversaciones fluidas que habían tenido por teléfono parecían haber desaparecido, reemplazadas por silencios torpes y risas nerviosas. Lucía jugueteaba con su taza de té. Diego no podía dejar de mirarla, memorizando cada detalle de su rostro. Pero lentamente la incomodidad comenzó a disolverse. Lucía hizo un comentario sobre lo raro que era finalmente ver la cara de la persona con la que había hablado durante semanas. Diego respondió con una broma sobre cómo ella tampoco se había decepcionado al verlo. Ella se rió y fue una risa real, sin nerviosismo, y eso rompió la última barrera entre ellos. Hablaron durante horas. El café se llenó y se vació de gente. El sol comenzó a bajar tiñendo el cielo de naranja y rosa, y ellos seguían ahí, perdidos en su conversación. Lucía le contó sobre su trabajo, sobre el cliente difícil que la había hecho sentir tan mal el día que lo llamó por error. Diego le habló sobre su rutina, sobre cómo había estado viviendo en piloto automático hasta que ella apareció en su vida. En algún momento, mientras hablaban, sus manos se encontraron sobre la mesa. No fue un gesto planeado ni dramático, simplemente sucedió. Los dedos de Lucía rozaron los de Diego y ninguno de los dos los apartó. Se quedaron así, con las manos entrelazadas, sintiendo el calor del otro, la presencia del otro. «Tenías razón», dijo Lucía mirándolo directamente a los ojos. «Esto no desapareció. Es diferente, pero no desapareció». Diego sonrió, apretando suavemente su mano. «Me alegro de que hayas aceptado venir». «Yo también», respondió ella. Cuando salieron del café, el cielo ya estaba oscuro. Barcelona brillaba con sus luces nocturnas. Las calles del Gótico llenas de turistas y locales disfrutando de la noche. Caminaron sin rumbo fijo, simplemente dejándose llevar por la ciudad. Hablaron menos ahora. Los silencios eran más frecuentes, pero cómodos. Diego sentía cómo algo dentro de él se relajaba, como si finalmente pudiera respirar después de meses de contener el aliento. En un momento, mientras caminaban por una calle estrecha, iluminada por faroles antiguos, Lucía se detuvo. Diego se giró hacia ella, preguntándose qué pasaba. Ella lo miró con una expresión que él no supo interpretar. «¿Puedo pedirte algo?», preguntó ella con voz suave. «Lo que sea», respondió Diego. Lucía dio un paso hacia él, cerrando la distancia entre ellos. Diego sintió cómo su corazón latía con fuerza, y entonces ella lo abrazó. Fue un abrazo simple, sin pretensiones, pero cargado de significado. Diego la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo ella apoyaba la cabeza contra su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Se quedaron así durante varios segundos, en medio de la calle, rodeados por el ruido de la ciudad, pero completamente ajenos a todo lo demás. Cuando se separaron, Lucía tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró ella, «por quedarte en la línea ese día, por no colgar, por darme una oportunidad». Diego le secó una lágrima con el pulgar, sintiendo cómo su propia garganta se apretaba con emoción. «Gracias a ti», respondió él, «por llamar, por atreverte, por esto». Esa noche, cuando Diego regresó a su apartamento, todo se sentía diferente. Las mismas paredes blancas ya no parecían tan vacías. La misma cama ya no se sentía tan fría. Porque ahora había algo nuevo en su vida. Algo real, algo que valía la pena proteger.
Y mientras se quedaba dormido esa noche, con el teléfono en la mesita de noche y una sonrisa en el rostro, supo con certeza que su vida acababa de cambiar para siempre. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. Las semanas que siguieron a aquel primer encuentro fueron como despertar de un sueño largo y gris para descubrir que el mundo tenía colores que Diego había olvidado que existían. Barcelona, esa ciudad que durante meses le había parecido fría e indiferente, de repente se transformó en un lugar lleno de posibilidades. Cada calle por la que caminaba con Lucía se sentía nueva. Cada café en el que se sentaban juntos se convertía en su refugio privado contra el mundo exterior. Y cada momento que pasaban separados estaba marcado por la anticipación del siguiente encuentro. Diego comenzó a vivir de una manera que no había experimentado en años. Se despertaba temprano no por obligación, sino porque cada día prometía algo que valía la pena vivir. Trabajaba con una eficiencia renovada, terminando sus tareas en tiempo récord para poder tener las tardes libres. Y cuando el reloj marcaba las 6, cerraba su computadora, se cambiaba de ropa y salía a encontrarse con Lucía en algún rincón de la ciudad que aún no habían explorado juntos. Descubrieron pequeños restaurantes escondidos en callejones del Born, donde servían tapas que sabían a hogar. Caminaron por el parque de la Ciudadela en las tardes soleadas, sentándose junto al lago artificial a ver cómo las parejas remaban en botes, mientras ellos compartían historias y silencios cómodos. Subieron al búnker del Carmel al atardecer, ese mirador secreto que pocos turistas conocían, y se quedaron abrazados viendo cómo el sol se hundía detrás de la ciudad, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, mientras Barcelona se extendía a sus pies como un mapa de luces y posibilidades. Lucía era diferente en persona de lo que Diego había imaginado durante todas esas llamadas nocturnas. Era más tímida al principio, más cautelosa con sus palabras cuando estaban cara a cara. Pero también era más expresiva. Diego aprendió a leer sus emociones en los pequeños gestos que el teléfono nunca le había permitido ver. La forma en que mordía su labio inferior cuando estaba pensando en algo profundo, el modo en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que realmente le apasionaba, la risa genuina que escapaba de ella cuando Diego decía algo inesperadamente gracioso, una risa que hacía que todo a su alrededor pareciera más ligero. Y Diego también se descubrió a sí mismo cambiando. Las barreras que había construido después de su última relación comenzaron a desmoronarse. Esa coraza de indiferencia que había usado para protegerse del dolor se volvía más frágil cada día. Empezó a hablar de cosas que nunca había compartido con nadie, de sus miedos más profundos, de la sensación de no ser suficiente que lo había perseguido durante años, de cómo, después de que su ex lo dejara, había comenzado a creer que tal vez el problema era él, que tal vez no era capaz de ser amado de la manera que necesitaba. Lucía escuchaba sin juzgar, sin intentar arreglar nada ni ofrecer soluciones fáciles. Simplemente estaba ahí, presente, validando sus emociones con su silencio atento. Y luego, cuando Diego terminaba de hablar, ella compartía sus propias vulnerabilidades. Le contó sobre una relación tóxica que había tenido años atrás, sobre un hombre que la había hecho sentir pequeña e invisible, que criticaba cada decisión que tomaba hasta que ella dejó de confiar en su propio criterio. Le habló sobre cómo había necesitado 2 años de terapia para volver a sentirse completa, para recuperar la confianza que ese hombre le había arrebatado. Un mes después de su primer encuentro, Lucía invitó a Diego a su apartamento. Era un sábado por la noche, y ella había pasado la tarde cocinando. Nada elaborado,
solo pasta con una salsa que había aprendido de su abuela. Pero para Diego fue la mejor comida que había probado en mucho tiempo. El apartamento de Lucía era pequeño pero acogedor, lleno de pequeños detalles que hablaban de quién era ella. Plantas en cada rincón, cuadros que ella misma había pintado colgados en las paredes, libros apilados en torres precarias junto al sofá, una manta tejida a mano sobre el respaldo de una silla. Cenaron con velas encendidas y música suave de fondo. Hablaron sobre sus familias, sobre la infancia, sobre los sueños que aún guardaban en algún rincón del corazón. Y cuando la noche avanzó y el cansancio comenzó a instalarse, se quedaron en el sofá, envueltos en la manta tejida, viendo una película que ninguno de los dos siguió realmente porque estaban demasiado conscientes de la presencia del otro. Fue esa noche cuando Diego se dio cuenta de que estaba enamorándose. No fue un momento dramático ni una revelación súbita. Fue simplemente la certeza tranquila de que quería que esa mujer formara parte de su vida, que quería despertarse pensando en ella, que quería conocer cada rincón de su alma, que quería construir algo real y duradero que fuera más fuerte que el miedo y la incertidumbre. Pero también había momentos difíciles, momentos en los que las inseguridades de ambos emergían como sombras en medio de la luz. Una tarde, después de que Lucía cancelara planes porque tenía una entrega urgente en el trabajo, Diego se quedó en su apartamento sintiendo cómo los viejos fantasmas regresaban. La voz en su cabeza que le susurraba que tal vez ella se estaba alejando, que tal vez él no era suficiente, que tal vez esto también terminaría como todo lo demás. Le escribió un mensaje esa noche tratando de sonar casual, pero fallando miserablemente. Lucía respondió horas después, disculpándose por la demora, explicando que había estado trabajando hasta tarde. Pero Diego ya había caído en esa espiral de pensamientos negativos que conocía también. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, mirando el techo de su habitación, preguntándose si estaba arruinando algo bueno con sus propios miedos. Al día siguiente, Lucía apareció en su puerta sin avisar. Llevaba café y croissants y una expresión de preocupación genuina en el rostro. Se sentaron en el sofá de Diego y ella lo miró con esos ojos marrones que parecían ver directamente a través de todas sus defensas. No hubo reproches, no hubo acusaciones. Solo una conversación honesta sobre inseguridades, sobre la necesidad de comunicarse mejor, sobre cómo ambos estaban cargando heridas de relaciones pasadas que a veces se interponían entre ellos sin que lo quisieran. Lucía le tomó la mano y le dijo algo que Diego necesitaba escuchar, que ella también tenía miedo, que ella también dudaba a veces, pero que estaba eligiendo quedarse, porque lo que tenían valía la pena el riesgo. Y Diego entendió en ese momento que el amor real no era la ausencia de miedo o duda, era la decisión consciente de enfrentar esos miedos juntos, era la valentía de ser vulnerable incluso cuando cada instinto te gritaba que te protegieras. Era construir algo día a día, con paciencia y honestidad, sabiendo que nada estaba garantizado, pero que el intento mismo ya era valioso. Los meses siguieron su curso. El verano llegó a Barcelona con su calor sofocante y sus playas llenas de turistas. Diego y Lucía escapaban los fines de semana a pueblos pequeños en la costa, buscando calas escondidas donde podían nadar en aguas cristalinas, lejos de las multitudes. Pasaban las tardes tumbados en la arena, con las manos entrelazadas, hablando sobre el futuro, con una mezcla de esperanza y cautela. Lucía comenzó a pintar de nuevo, no para clientes ni para trabajos corporativos, sino para ella misma. Lienzos llenos de colores vibrantes que capturaban emociones que las palabras no podían expresar.
Diego las veía apoyadas contra las paredes de su apartamento y sentía un orgullo profundo al ver cómo ella estaba recuperando partes de sí misma que había perdido. Y Diego también cambió. Comenzó a escribir. Nada serio, solo pequeños textos sobre lo que sentía, sobre lo que vivía. Lucía fue la primera persona en leerlos, y sus palabras de aliento lo hicieron sentir que tal vez había partes de él que valía la pena explorar más allá del código y los algoritmos. Pero lo más importante era lo que estaban construyendo juntos. Una intimidad que iba más allá de lo físico o lo romántico. Una amistad profunda que servía de cimiento para todo lo demás. Podían pasar horas juntos sin hacer nada en particular, simplemente existiendo en el mismo espacio, y eso era suficiente. Una noche de septiembre, mientras caminaban por el paseo marítimo de la Barceloneta con el sonido de las olas de fondo, Lucía se detuvo y miró a Diego con una expresión seria. Le dijo que nunca había creído en el destino, que siempre había pensado que la vida era solo una serie de eventos aleatorios sin mayor significado, pero que desde que había marcado ese número equivocado, desde que Diego había decidido quedarse en la línea en lugar de colgar, había comenzado a cuestionar esa creencia, porque tal vez algunas cosas estaban destinadas a suceder. Tal vez algunas personas estaban destinadas a encontrarse. Diego la besó bajo las estrellas, con el Mediterráneo extendiéndose infinito frente a ellos, y supo con absoluta certeza que fuera destino o casualidad, no importaba. Lo que importaba era que se habían encontrado, y que habían elegido quedarse. Si te está gustando esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo y suscríbete para seguir recibiendo nuestras historias. El otoño llegó a Barcelona pintando la ciudad con tonos dorados y naranjas que se filtraban entre los árboles del Paseo de Gracia. Las hojas caían creando alfombras crujientes en las aceras y el aire comenzaba a enfriarse con esa brisa que anunciaba el final del año. Diego y Lucía llevaban ya casi 6 meses juntos, y lo que había comenzado como una llamada equivocada se había transformado en la relación más profunda y significativa que cualquiera de los dos había experimentado en su vida. Pero como en toda historia real, no todo era perfecto. Hubo momentos en los que la realidad de sus vidas se impuso sobre la burbuja que habían construido juntos. Momentos en los que los miedos regresaban con fuerza, amenazando con destruir lo que tanto les había costado construir. Fue en octubre cuando todo cambió. Lucía recibió una oferta de trabajo. Una agencia de diseño en Madrid, una de las más prestigiosas del país, le había ofrecido un puesto como directora creativa. Era el tipo de oportunidad que solo aparece una vez en la vida. Más responsabilidad, más libertad creativa y un sueldo que triplicaba lo que ganaba ahora. Pero también significaba dejar Barcelona, significaba dejar a Diego. Cuando Lucía se lo contó, estaban sentados en el apartamento de él, cenando la pizza que habían pedido porque ninguno de los dos había tenido energía para cocinar. Diego vio cómo ella hablaba, cómo sus ojos brillaban con emoción al describir el proyecto, pero también cómo esa emoción estaba teñida de algo más oscuro: miedo, culpa, incertidumbre. Diego sintió como algo en su pecho se apretaba. Sabía que debería estar feliz por ella, sabía que debería animarla a aceptar, pero lo único que podía pensar era en lo que eso significaba para ellos. ¿Podrían sobrevivir a la distancia o esta sería la manera en que todo terminaría? No dijo nada de inmediato, solo asintió, forzó una sonrisa y le dijo que era una oportunidad increíble. Pero Lucía lo conocía demasiado bien. Vio a través de esa máscara de apoyo fingido y llegó directo al miedo que él estaba intentando esconder. «¿Qué estás pensando realmente?», preguntó ella con voz suave pero firme. Diego apartó la mirada,
sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Finalmente, después de varios segundos de silencio, habló. Estoy pensando que te vas a ir y que esto se va a acabar. Lucía cerró los ojos, respirando hondo. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas acumulándose en ellos. No quiero que se acabe, dijo ella, pero tampoco quiero renunciar a esto. Es mi carrera, Diego. Es todo por lo que he trabajado. Lo sé, respondió él, sintiendo cómo su propia voz se quebraba. Y no te estoy pidiendo que renuncies. Solo tengo miedo. Se quedaron en silencio durante largo rato. El apartamento se llenó de una tensión pesada que ninguno de los dos sabía cómo romper. Finalmente Lucía se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle iluminada por las farolas. «Tengo que tomar una decisión en 2 semanas», dijo ella, sin girarse. «Necesito ese tiempo para pensar, para estar segura de lo que quiero». Diego asintió, aunque ella no podía verlo. Y esa noche, cuando Lucía se fue a su apartamento, Diego se quedó solo en la oscuridad, sintiendo cómo todo lo que había construido parecía estar desmoronándose entre sus dedos. Los días que siguieron fueron los más difíciles que habían enfrentado juntos. Seguían viéndose, seguían hablando, pero había una distancia invisible entre ellos ahora. Cada conversación estaba cargada de cosas no dichas, cada silencio era un recordatorio de la decisión que se cernía sobre sus cabezas. Diego intentó ser comprensivo, intentó darle espacio a Lucía para que pensara sin presionarla, pero cada día que pasaba sentía cómo el miedo crecía en su pecho, el miedo de perderla. El miedo de que todo lo que habían compartido no fuera suficiente para competir con una oportunidad profesional que ella había estado esperando toda su vida. Una noche, incapaz de dormir, Diego se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Escribió sobre todo lo que sentía, sobre el miedo y la incertidumbre, pero también sobre el amor y la gratitud. Sobre cómo Lucía había entrado en su vida cuando más lo necesitaba y había llenado espacios vacíos que él ni siquiera sabía que tenía. Sobre cómo, incluso si esto terminaba, nunca se arrepentiría de haber contestado esa llamada equivocada. Le pasaron 10 días antes de que Lucía volviera a hablar del tema. Quedaron en verse en el mismo café del barrio gótico donde se habían encontrado por primera vez. Diego llegó temprano, con el estómago hecho un nudo y las manos temblando ligeramente. Cuando Lucía entró, se veía cansada. Tenía ojeras que hablaban de noches sin dormir y una expresión en el rostro que Diego no supo interpretar. Se sentaron, pidieron café que ninguno de los dos tocó, y entonces Lucía habló. «He estado pensando mucho en esto», comenzó ella, mirándolo directamente a los ojos. «Sobre la oferta, sobre nosotros, sobre lo que realmente quiero en la vida». Diego sintió como su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Y me di cuenta de algo», continuó Lucía. «Durante años he tomado decisiones basándome solo en mi carrera, en lo que era mejor profesionalmente. Dejé Valencia por eso. Dejé amistades por eso. Dejé pasar oportunidades de conectar realmente con personas porque siempre estaba enfocada en el siguiente paso de mi carrera». Hizo una pausa, respirando profundamente. «Y luego apareciste tú, por accidente, por una llamada equivocada, y me recordaste que hay más en la vida que el trabajo, que la conexión humana, el amor, la intimidad. Eso también importa. Tal vez incluso más». Diego no se atrevió a interrumpirla. Solo esperó, conteniendo el aliento. «Así que tomé una decisión», dijo Lucía con voz temblorosa pero firme. «Voy a rechazar la oferta». Diego parpadeó, seguro de haber escuchado mal. «¿Qué?» «Voy a quedarme en Barcelona», repitió ella.
Voy a quedarme porque lo que tenemos es más valioso que cualquier puesto o sueldo. Porque por primera vez en mi vida encontré algo que no quiero sacrificar por mi carrera. Diego sintió cómo las lágrimas brotaban de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Se levantó de su silla, rodeó la mesa y abrazó a Lucía con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Ella se rió entre lágrimas, devolviéndole el abrazo con la misma intensidad. «No quiero que renuncies a tus sueños por mí», dijo Diego con voz rota. «No quiero ser la razón por la que te arrepientas de algo». Lucía se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos, tomando su rostro entre sus manos. «No estoy renunciando a mis sueños. Estoy eligiendo un sueño diferente, un sueño que nos incluye a ambos. Y eso no es un sacrificio, Diego, es una elección, mi elección». Se besaron ahí mismo, en medio del café, mientras los demás clientes los miraban con sonrisas cómplices. Y en ese beso había promesas, compromiso, la certeza de que habían encontrado algo que valía la pena proteger. Pero la historia no terminó ahí, porque la vida rara vez es tan simple. 2 semanas después de rechazar la oferta, Lucía llegó al apartamento de Diego con una expresión que él no había visto antes. Emoción pura, mezclada con algo de incredulidad. «Pasó algo», dijo ella, dejando caer su bolso en el sofá. «La agencia de Madrid me llamó de nuevo». Diego sintió cómo su estómago se hundía. ¿Habían vuelto a ofrecerle el puesto? ¿Tendría que pasar por todo esto otra vez? Pero Lucía se apresuró a continuar. «Me dijeron que entendían mi decisión de quedarme en Barcelona. Y me preguntaron si estaría interesada en trabajar para ellos de forma remota. Seguiría siendo directora creativa, pero trabajando desde aquí. Tendría que viajar a Madrid una vez al mes para reuniones, pero el resto del tiempo podría trabajar desde Barcelona». Diego la miró sin poder creer lo que estaba escuchando. «¿Es en serio?». Lucía asintió, con los ojos brillando. «Acepté. Empiezo el mes que viene». Diego la levantó en brazos, haciéndola girar mientras ella reía con esa alegría genuina que él tanto amaba. Cuando la bajó, la besó con toda la intensidad de alguien que acaba de darse cuenta de que a veces, solo a veces, las cosas sí funcionan. Los meses siguientes trajeron cambios. Lucía comenzó su nuevo trabajo, y aunque era exigente y a veces estresante, finalmente estaba haciendo el tipo de trabajo creativo que siempre había soñado. Diego vio cómo ella florecía, cómo recuperaba esa chispa que el trabajo corporativo monótono le había quitado, y su relación también evolucionó. Ya no era solo la emoción inicial del romance nuevo, era algo más profundo, más estable. Aprendieron a navegar los desafíos juntos. Las discusiones ocasionales sobre pequeñeces que se resolvían con comunicación honesta, las noches difíciles cuando el trabajo de alguno de los dos era demasiado y necesitaban espacio, los momentos de vulnerabilidad cuando los fantasmas del pasado regresaban y necesitaban recordarse mutuamente que esto era diferente, que esto era real. 6 meses después de que Lucía comenzara su nuevo trabajo, Diego tomó una decisión propia. Dejó su empleo en la empresa de software, no porque odiara el trabajo, sino porque se había dado cuenta de que merecía algo más. Algo que lo apasionara de la misma manera que el diseño apasionaba a Lucía. Comenzó a trabajar como freelance, tomando proyectos que le interesaban en lugar de simplemente aceptar cualquier cosa que pagara bien. Tenía menos estabilidad financiera, pero más libertad, más tiempo para escribir, para explorar otras facetas de sí mismo que había ignorado durante años. Y Lucía estuvo ahí en cada paso del camino, apoyándolo cuando dudaba, celebrando con él cuando conseguía un nuevo cliente, recordándole que era capaz incluso cuando él mismo lo olvidaba. 1 año después de aquella primera llamada equivocada, Diego y Lucía se mudaron juntos.
Encontraron un apartamento en Gracia, más grande que cualquiera de los que habían tenido por separado. Tenía ventanas enormes que dejaban entrar luz natural todo el día, un pequeño balcón donde podían tomar café por las mañanas y espacio suficiente para que Lucía tuviera un pequeño estudio de arte y Diego una oficina para trabajar. La noche que terminaron de desempacar las cajas, se sentaron en el suelo de la sala vacía, rodeados de muebles aún sin organizar, compartiendo una botella de vino barato y comida china directamente de los recipientes. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto?, dijo Diego, mirando alrededor del apartamento que ahora era de ambos. ¿Qué?, preguntó Lucía, recostando la cabeza en su hombro. Que nada de esto estaba planeado. Yo no estaba buscando a nadie. Tú marcaste un número equivocado y de alguna forma eso nos llevó hasta aquí. Lucía sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. A veces las mejores cosas de la vida son las que nunca planeamos, las que simplemente suceden cuando estamos lo suficientemente abiertos para recibirlas. Diego la besó en la frente, sintiendo una gratitud profunda por cada decisión que los había llevado hasta ese momento, por haber contestado esa llamada, por haberse quedado en la línea, por haberse atrevido a creer que algo bueno podía salir de un simple error. Porque al final, eso era lo que habían descubierto, que los errores a veces son oportunidades disfrazadas, que las llamadas equivocadas pueden llevarte a la persona correcta, que el amor no siempre llega de la manera que esperas, pero cuando llega, cambia todo. Y mientras permanecían sentados en el suelo de su nuevo hogar, rodeados por el desorden de sus vidas fusionándose, ambos sabían que esto era solo el comienzo, que habría desafíos por delante, que nada estaba garantizado, pero también sabían que enfrentarían todo juntos, con la misma honestidad y valentía que los había llevado hasta aquí. Porque Diego había aprendido que contestar esa llamada equivocada había sido la decisión más correcta de su vida. Y Lucía había descubierto que a veces las cosas más valiosas llegan cuando dejamos de buscarlas y simplemente nos permitimos ser encontrados. Y eso, al final, era todo lo que necesitaban saber.